Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de a dónde estén. Es un gusto recibirlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la mañana. Vamos a dar un par de minutitos más antes de iniciar, pero les damos a todos la bienvenida y estamos muy emocionados de compartir con ustedes. En un minuto iniciamos. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión. Ahorita seguro se nos estarán uniendo personas durante este proceso. Quiero darles la bienvenida a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muy emocionados realmente de tener hoy este espacio con un lujo de panelistas realmente y un espacio que está creado para hablar sobre la inversión de impacto, pero específicamente relacionada al sector bancario. Entonces, este es un espacio para ustedes, ¿verdad? Abrírselos a que hagan las preguntas que gusten. Tenemos acá el lujo de contar con Juan Bernal. Él es presidente del Spain NAB y CEO de CaixaBank Asset Management. Tiene muchísima experiencia y ya nos lo ha dicho, dispuesto a contestar cualquier pregunta que tengan, compartir de toda su experiencia. Tenemos a Vanessa González, que es directora de Fomento Social en Citibanamex y también miembro del Consejo Directivo de la Alianza por la Inversión de Impacto México, que también contamos con un gustazo contar con ella y toda su experiencia, y a Daniel Buchbinder, que es director general y fundador de Alterna y co-chair de la plataforma de inversión de impacto centroamericana. Y tal vez aquí hago un paréntesis para contarles un poquito sobre la plataforma de inversión de impacto centroamericana, que es quien los convoca. Mi nombre es Shannon Music, yo soy directora de operaciones en Viva Idea, pero también co-chair junto con Daniel de la plataforma de inversión de impacto centroamericana. Y esta es parte, es el capítulo centroamericano de una red global de organizaciones que son todas parte del Global Steering Group for Impact Investment o el GSG, todas organizaciones o entidades que promueven la inversión de impacto alrededor del mundo. Y eso es parte de lo que tenemos en común, Vanessa, Juan, Daniel y yo, ¿verdad? Que todos formamos parte de esa red. Y la idea era pues aprovechar otra vez todos los aprendizajes que hemos tenido en otros países y poder conversar y traerlos a nuestra realidad en Centroamérica también y que podamos aprender de eso, compartir también entre nosotros sobre las cosas que ya estamos haciendo, etcétera. Entonces, esa es la idea de hoy. Y de nuevo, para nosotros, aunque el propósito, digamos, de cada uno de estos capítulos dentro del GSG es promover la inversión de impacto, cada uno de los capítulos locales tiene estrategias propias, porque la idea es definir qué es lo que es más importante en cada uno de los países para promover esto. Pero sin duda, una de las partes en común que tienen normalmente hay un enfoque grande también en toda esta parte del sistema bancario. Es uno de los jugadores tradicionales que vemos que tienen muchísimo potencial de mover la aguja y de ayudarnos a mover la aguja en estos temas. Entonces, pues estamos muy contentos de poder profundizar específicamente para este sector y específicamente temas que pueden ser relevantes para ustedes.
Entonces, sin más, lo que vamos a hacer es iniciar. Le voy a pedir a Daniel que nos comparta un poco y nos prepare el escenario con alguna información sobre qué es inversión de impacto y que con eso que tengamos todos, digamos, partiendo de un mismo punto, entremos entonces ya en la conversación con Juan y con Vanessa que nos van a compartir sus experiencias. Y aunque yo tengo algunas preguntas que me interesa montones hacerles, también ustedes en cualquier momento pueden hacer preguntas por el chat o incluso levantar la mano. Si levantan la mano, les podemos encender el micrófono o ayudarles a ustedes mismos a hacerlo para que también puedan hacer cualquier pregunta en cualquier momento. Entonces, siéntanse cómodos de interrumpir y realmente la idea es que este conversatorio sea de utilidad para ustedes. Entonces, cualquier tema que quieran discutir a profundidad, adelante. Entonces, con eso, Daniel, muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Shannon. Muchísimas gracias a todas y todos que se están sumando a la llamada, y también me sumo al agradecimiento para Juan y para Vanessa. Como dijo Shannon, yo creo que ahí la palabra clave es mover la aguja, ¿verdad? Y para mí, tanto Juan como Vane son ejemplos de líderes de impacto que están y que han, digamos, apostado y han también intentado ser como embajadores y son embajadores de la inversión de impacto en sus instituciones y para sector financiero, sector bancario, tanto en España como en México. He sido testigo, digamos, de las apuestas históricas, digamos, que ha hecho, por ejemplo, Van en México desde hace ya más de una década, ¿verdad? Van a estar ahí como apuntando a eso. Entonces, de verdad, para mí es compartirles de gente que admiramos y respetamos un montón. Y bueno, como decía Shannon, también hablar un poquito como decía, de poner el escenario, de poner la mesa, de lo que es inversión de impacto, solamente como para poder enmarcarnos bien, ¿no? Para quienes tal vez en la audiencia no hayan escuchado tanto del concepto. Entonces, básicamente, la inversión de impacto optimiza el riesgo y el retorno y el impacto para beneficiar a las personas y al planeta, ¿no? Lo hace estableciendo objetivos sociales y medioambientales específicos junto con los financieros y, clave, midiendo los logros. Entonces, la inversión de impacto tienen 4 elementos básicos, ¿no? Que vale la pena comentar. La primera es una intencionalidad, ¿no? La intención que un inversionista tiene hacia generar un impacto social o ambiental positivo a través de las inversiones es esencial. Entonces, intencionalidad. El segundo es inversión con expectativas de rentabilidad, que esto también separa muchas veces algunos conceptos de lo que puede ser con temas más filantrópicos, etcétera. Se espera que las inversiones de impacto generen una rentabilidad financiera sobre el capital o como mínimo una rentabilidad del capital, ¿verdad? El tercero es que hay, digamos, un rango de expectativas de rentabilidad y clases de activos, y ahí también es algo como ese abanico es muy interesante y le da mucha versatilidad a la inversión de impacto, donde se apuntan a rendimientos financieros que van desde por debajo del mercado, que a veces se llaman concesionales, hasta tasas de mercado ajustadas al riesgo, y que se pueden realizar en todas las clases de activos, ¿no? Incluyendo, entre otros, a equivalentes de renta fija, capital de riesgo y capital privado, ¿no? Y también incluye todos los sectores siempre y cuando haya una vertiente de impacto bien clara, ¿no? Muchas veces también alineado a lo que pueden ser los SDGs. Y el cuarto punto, que como les mencionaba en la propia definición, es el tema de la medición de impacto en sí. Y ese yo creo que es de los diferenciales clave que tenemos en inversión de impacto. Es un sello distintivo que de alguna manera apunta al compromiso del inversionista y obviamente también, digamos, de los receptores de inversión de impacto, ya sean empresas sociales o B Corps, etcétera, a medir e informar el desempeño social y ambiental del progreso de las inversiones subyacentes, asegurando transparencia, rendición de cuentas y también como un poco informar el propio ecosistema de inversión de impacto que se está conformando y que se está creando. Y esos mismos aprendizajes van haciendo que el propio ecosistema, que todo el mercado, que todos los actores de inversión de impacto seamos mejores, más intencionales, que generamos más impacto, que aprendamos más de nuestra práctica y de todos los actores de una manera como mucho más eficiente y eficaz.
¿Quién hace inversión de impacto? Obviamente hoy estamos desde una perspectiva muy de instituciones financieras, de bancos, pero también hacen inversión de impacto gestores de fondos, instituciones financieras de desarrollo, digamos como la banca multilateral, fundaciones privadas, fondos de pensiones, compañías de seguros, oficinas familiares, inversionistas individuales, incluyendo angel investors, ONGs, instituciones religiosas, corporativos. Entonces, digamos, ya el abanico de quién realiza inversión de impacto es como bien, bien amplio, y hoy vamos a profundizar mucho en el tema de instituciones financieras y bancos. Y tal vez el último punto que me gustaría compartirles es de qué tamaño es, ¿no? la inversión de impacto. Y la verdad es que fue bien emocionante el año pasado que de un estudio que realizó una red global de inversión de impacto, digamos, se superó el hito del $1 trillón, ¿no? Entonces, en el 2022 se estima que hay 1.16 trillones de dólares en el mercado de inversión de impacto del mundo. Obviamente parte de lo que nos interesa mucho a todos los NAPs y RAPs del mundo, en particular, digamos, de Iberoamérica, de Latinoamérica, es que cada vez más el mercado evolucione, crezca en la región y bueno, vaya como acercándose al máximo de su potencial. Entonces yo quisiera dejar ahí el tema para darle más bien el espacio a Vane y a Juan. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias a ambos por formar parte de este espacio. Muchísimas gracias, Daniel. Excelente y muy útil para que todos estemos en la misma página, digamos, respecto a la inversión de impacto. Y de verdad, como la idea es que realmente las finanzas se vuelvan este motor del cambio que queremos ver en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, esto es una herramienta súper importante para eso. Entonces, muchísimas gracias por darnos esa introducción. Antes de pasarle la palabra a Juan y a Vane, quería comentarles que sería genial si en el chat pudieran poner qué organización, qué banco representan y en qué país están basados, para que tengamos una mejor idea también de quiénes son los que están ahí y cuáles podrían ser algunos de sus intereses. Entonces, se los agradecemos también de antemano. Bien, entonces vamos con Juan. Para que nos contes un poquito, Juan, sobre cómo es que CaixaBank se involucra en todo este tema de la inversión de impacto, cuál es esa historia y a dónde es que están hoy en día, cuál es esa evolución que han tenido para llegar a donde están. Gracias, Shannon. Gracias por la invitación y déjenme empezar diciendo que no me considero un experto en absoluto, no me considero un embajador, sí me considero un impulsor dentro del grupo CaixaBank y a través del NAB de la economía y de la inversión de impacto en España. Lo segundo es que la realidad, los actores financieros, en el caso de Europa, y sobre todo en el caso de España, pues hemos llegado un poquito más tarde que otros países a la inversión de impacto. Y tradicionalmente, y déjenme que lo diga así, cuando vieron aparecer aquí en el NAP, en la economía de impacto, en el ecosistema, a alguien de una entidad financiera con corbata, parece como que aquello chocaba un poco con lo que eran las ideas tradicionales de la inversión de impacto, más vinculadas con la filantropía, con la startup, con el venture capital. Y hablabais de escalar. Y la realidad es que cuando tuve que hacer la primera intervención, una de las cosas que puse de manifiesto era que el sistema financiero era realmente el transformador que necesitaba la inversión de impacto para escalar. Ese transformador, porque las entidades financieras somos asset managers, gestionamos patrimonio de clientes, tenemos asesoramiento a clientes, tenemos generación y originación de renta fija, tenemos asesoramiento de renta variable, tenemos crédito a empresas, tenemos un microbanco. Microbank es un banco de créditos, de microcréditos especializado en atención social. Por tanto, la realidad es que aquellas personas que nos están escuchando y que están en el entorno financiero, lo que tienen que entender es que, lejos de ser actores ajenos a esta película, somos actores principales, las entidades financieras, en la divulgación y el impulso de la economía de impacto. Y ahora ya intento contestar a tu pregunta, Shannon. CaixaBank realmente
es una entidad que nace con origen social hace aproximadamente 120 años. Y nace, y el nombre original que tenía era Caja de Ahorros para la Vejez. Lo que quería era ayudar a aquellas personas que en su época trabajaban desde sol a sol, prácticamente, hasta que se ponía el sol, y cuando dejaban de tener capacidad de trabajar, dejaban de tener ingresos y tenían un problema social que no tenían ingresos para mantener el resto de su vida, que la esperanza de vida en ese momento no era tan larga. Y ese fue el origen. Y ese origen social es el que nos llevó a entender cuando de repente nos encontramos en el día a día con la inversión de impacto y nos lo contaron por primera vez, a entender claramente que sin darnos cuenta, sin saberlo y sin saber que se llamaba así, llevábamos haciendo inversión de impacto casi 120 años. Y eso fue lo que nos ilusionó, que por primera vez aquello que estábamos haciendo, que nos alejaba solo de la economía financiera tradicional y buscábamos un impacto social, como bien decía Daniel, planetas y personas, por primera vez encontrábamos que el viento soplaba a nuestro favor, que por primera vez la música convergía muy bien con la letra que nosotros teníamos escrita. Por lo tanto, CaixaBank, cuando le hablaron de inversión de impacto, yo creo que se sintió claramente atraída y entendió con ese otro principio que os decía, que somos catalizadores del patrimonio que se mueve en las distintas vías de originación del banco, que teníamos un papel importante que desarrollar. Actualmente gestionamos aproximadamente unos 2.200 millones de euros de inversión de impacto líquido. Es uno de los principios que también estamos defendiendo y que también creemos que es importante para escalar. Se puede hacer impacto desde los activos líquidos. No solo tenemos que hablar de activos ilíquidos como el venture capital, las startups. Hay otras posibilidades. Es más difícil, son compañías que tenemos que analizar mejor, hay problemas de datos y de información en el mercado para obtenerlo, pero si se montan todos los parámetros que Daniel ha especificado para considerarlo inversión de impacto, claramente se puede hacer. Y ahí tenemos aproximadamente unos 114.000 clientes y unos 2.200 millones de euros en inversión de impacto. Y adicionalmente lo que también hacemos, porque nosotros no somos especialistas, somos generalistas, vamos a buscar a aquellas gestoras que claramente están haciendo una inversión de impacto o por las personas o por el planeta. Y lo que hacemos es buscar a aquellos que son best in class y se los presentamos, se los comercializamos a nuestros clientes. Ahí tenemos aproximadamente otros 250 millones de euros, estos ya activos y líquidos muy vinculados en el mundo de la startup, venture capital y más cercano a ese mundo de capital más alternativo que el tradicional. Dejarme terminar diciendo que yo creo que no me canso de decirlo. Hemos hecho grandes avances cuando describimos el planeta, lo medioambiental. Se han hecho grandes avances, se llevan haciendo grandes avances en los últimos años, en muchos años ya. Pero la realidad es que cuando nos miramos en la S de social, la realidad es que no hemos hecho tantos avances. Y ahí es donde tenemos que poner el foco. Y esa es la gran respuesta que puede dar la economía de impacto y la inversión de impacto, porque de verdad pone a la persona en el centro de la ecuación. Fascinante. Muchísimas gracias, Juan. Y tal vez ahora podemos hablar también un poco más específicamente, nos puede dar algunos ejemplos concretos de cómo exactamente es que se ven algunos de estos, de estos éxitos, digamos, que han tenido y que han podido demostrar, ¿verdad? Que esto se puede en diferentes maneras en el banco. Me encanta. Pasemos, Vane, en el caso de Citibanamex y el caso tuyo, ¿cómo fue que se dio ese incursionamiento, digamos, dentro del tema de inversión de impacto y a dónde están hoy en día ustedes también?
Hola, buen día. Pues, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y decir que fue distinto a la experiencia que comenta Juan de CaixaBank, porque yo como directora de Fomento Social es la fundación, ¿no? Entonces, cuando yo llego a la fundación, la Fundación Fomento Social había hecho mucha inversión en proyectos productivos, regenerativos, pero que en ese momento tampoco hablábamos de que eso fuera inversión de impacto. Hablábamos de proyectos para generar empleos, proyectos para generar ingreso. En el momento en que como Fomento Social Citibanamex nos incorporamos a la Alianza para la Inversión de Impacto, la verdad es que ahí fue un tema de no sabíamos bien cómo funcionaba. Fue interesantísimo conocer a Sir Ronald Cohen en Yucatán, México, en el 2014. Y a partir de eso, de hecho, Sir Ronald Cohen va al banco a Ciudad de México a dar una charla a directivos de por dónde es donde el banco podría hacer una diferencia, pero quien toma el tema es la fundación, es Fomento Social. Entonces, desde la fundación empezamos un proyecto de apoyo al emprendimiento social, de apoyar estos proyectos regenerativos en el campo con comunidades indígenas, y lo empezamos a llamar ya inversión de impacto y empezamos a medir resultados de cómo estábamos haciendo una diferencia con pocos recursos filantrópicos que no son los del banco, o sea, recursos de la fundación, a tener métricas sí de impacto ambiental y social. Entonces, a partir de esto, digo, ya son 7, 8 años de que ya le llamamos inversión de impacto, que estamos involucrados con la alianza, es que empezamos también una charla con las distintas áreas de negocio del banco. Entonces, aquí fue cómo convertir lo que ya hacía el banco de una forma tradicional, inversiones tradicionales, créditos tradicionales, sin que se midiera de ninguna forma el impacto social o ambiental, cómo empezar a hablar desde el banco de estos temas. Y también por empuje de las áreas de responsabilidad social es que lo primero que hicimos en el negocio fue que con fondos del BID, que fue un gran apoyo y un gran jugador, porque hay que ser enfáticos en que en el banco siempre se habla de los temas de riesgo. Entonces, cuando nosotros le pedíamos al área PYME o al área corporativa que le entrara a hacer inversiones de impacto, decían no, o sea, primero hay que medir el riesgo. Cuando el BID da fondos para garantizar créditos ambientales, para que PYME pudiera dar esos créditos, fue de una gran ayuda. Y todo esto se da también en el contexto de nuestra participación en la alianza en el GSG. Entonces, BID da esos fondos, nada más fue como el empujón que necesitaba el área PYME de Citibanamex, y a partir de eso empiezan a dar créditos a pymes para que se conviertan y se hagan sostenibles. Y a lo largo ya del tiempo, estamos hablando de que de 2015, que empezó con fondos BID, que los fondos BID se regresaron y después PYME vio que había un éxito impresionante en esto, se han dado más de 150 millones de dólares en créditos PYME, que ha sido un gran negocio para el banco. Entonces, para nosotros en Citibanamex ha sido paso a paso, empezando por la filantropía, haciendo el caso en el área PYME, hablando con los directores. Se creó un área de banca sostenible internamente en el banco que hoy le llamamos ESG o ASG, que ha sido un jugador relevantísimo para ver al interior cómo ir potenciando estas inversiones. Ahorita, a partir ya en pandemia, en 2021, que se establecieron métricas de financiamiento social y ambiental para el banco, es que ya el banco empezó a dar incluso créditos desde la banca corporativa. Al ratito ahondo en esto, ya con ya montos de iguales a los de que habla Juan Bernal en CaixaBank. O sea, y entonces la experiencia es paso a pasito, desde la responsabilidad social, viendo proyectos piloto y haciendo mucho. Hemos sido como exploradores internos en el banco para hacer el caso de que el futuro está en las inversiones sostenibles, en las inversiones de impacto.
Muchísimas gracias, Vanessa. Qué interesante estos dos caminos muy diferentes, ¿verdad? Y creo que uno con este empuje fuerte de la fundación, el otro reconociendo que ha sido parte del core, digamos, del banco desde el inicio y cómo ambos han logrado avanzar este tema y fortalecerlo internamente dentro del banco. Me parece súper interesante esos dos caminos y muchísimas gracias. Creo que empezaste a mencionar, Vanessa, y voy ahorita con vos, un poco del gran negocio que esto ha sido también, ¿verdad? La parte pymes, el gran negocio que ha sido para el banco. Entonces empezaste a hablar un poquito de esto, pero quería preguntarte más general, ¿verdad? Tal vez lo puedes ver de dos maneras, pero ¿cuáles son las principales oportunidades que vos ves que ofrece la inversión de impacto para el sector bancario? Podría ser este tema del negocio, pero podrían ser otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que vos ves que es lo más relevante que le ofrece al sector bancario? Pues, hacer el caso fue complejo, pero resultó que en México había mucho interés de las propias empresas en recibir estos créditos para financiarse y moverse ellas, las empresas, hacia la sostenibilidad. Por supuesto que estos créditos al principio, como tenían fondos de BID-FOMIN de garantía, fueron créditos con mejores tasas de interés, con una medición de riesgo más ligera, por lo tanto, la tomaron las pymes. Pero a lo que voy es que la oportunidad que hay en las pequeñas y medianas empresas es inmensa y solamente hay que tener estos recursos a unas tasas que sean interesantes para ellos, para que los tomen. Otra gran oportunidad fue soltarle a ciertas pymes y que en su momento fue un tema de empresas lideradas por mujeres, a través de NAFIN en México, que también puso fondos para potenciar a las empresas lideradas por mujeres y soltarles líneas de crédito revolventes para que ellas pudieran operar. Y esto también fue un gran éxito. Al principio nos decían, no, es que no hay empresas lideradas por mujeres. Pero por supuesto que en el momento en que sale el crédito había una gran oportunidad y claro que había. Y si no eran 100% lideradas, por lo menos era 50 o había una mujer y con eso se potenciaba. Entonces, también a partir de eso, al menos en nuestra experiencia, es que se crea este interés entre Fomento Social como fundación, buscando que haya más empresas de impacto y después el negocio dándoles a estas empresas de impacto ya créditos o inversiones. Entonces se hace una mancuerna entre la fundación y el negocio sin que sea un tema de conflicto de interés. Nosotros potenciamos, apoyamos, no condicionamos de ninguna forma a que estas startups o empresas de la economía social sean clientes del banco. Nosotros lo hacemos por el gusto de hacerlo y por medir nuestra inversión en estos temas, pero a lo largo del tiempo lo que hemos visto es que estas empresas sí toman los créditos porque es una gran oportunidad para ellas esto. Y también a lo largo del tiempo, la banca corporativa, que son los grandes de las grandes empresas de México, dado que están ellas ya con compromisos ESG, ASG, igual que nosotros, ellas también, estas grandes empresas, necesitan inversiones para hacerse más sostenibles. Por lo tanto, todo el tema ambiental ha sido una gran oportunidad de negocio para Citibanamex, dado que todas las empresas están buscando tener estos indicadores de los que habla Daniel y todas las certificaciones. Y en este sentido, podemos ser el banco que apoye su conversión a ser más sostenibles. Y esto hacia el futuro, pues es gigantesco. Totalmente de acuerdo. Creo que cada vez es más claro esa tendencia, influencia súper fuerte, que no hay marcha atrás y cada vez es más clara la importancia que tiene eso, sin duda. Muchas gracias, Vane. Juan, en el caso de España, ¿qué han visto ustedes? ¿Cuáles consideras que son las principales oportunidades que ofrece la inversión de impacto para el sector bancario? Bueno, hoy como Vanessa ha tocado más la parte del crédito y lo estamos haciendo a dúo,
pues yo voy a hablar de la parte del pasivo, de la parte de las inversiones, del otro lado de la moneda, que al final tenemos las dos entidades, que es activo y pasivo. La realidad, y como CEO de la mayor gestora de activos en España, lo que vimos es que había una gran oportunidad que se alineaba en el tiempo por dos factores principales. El primero tiene que ver con un cambio en la regulación. Hay una regulación europea muy dirigida hacia sostenibilidad, que se llama SFDR, y SFDR lo que hace es clasificar todos los productos financieros, tanto el activo como el pasivo, en el caso de los fondos de inversión, bajo una serie de criterios. Esos criterios al final te identifican los fondos como verde claro o verde oscuro, el artículo 8 o el artículo 9, según la nomenclatura de SFDR. Esos artículos 9 engloban a los fondos de impacto. Es importante decir que no todos los fondos artículo 9 serían considerados de impacto por el GSG o por el IMP, pero sí todos los fondos de impacto son artículo 9 en la legislación. Y ahí lo que vimos es una oportunidad de posicionarnos como claramente lo habíamos hecho en la historia que os contaba antes de los 120 años, como uno de los asset managers que impulsase la inversión de impacto líquida dentro de España, como estaban haciendo otros muchos actores o grandes gestoras internacionales. Con lo cual, la normativa nos ayudó a definir y a aclarar. Esa normativa te llevaba también a que no solo primero nosotros teníamos que clasificar los productos según ese screening, pero que luego había que preguntarle al cliente. Había que preguntarle al cliente sus preferencias de sostenibilidad. Si quería involucrarse activamente en el artículo 8 o en el artículo 9 como dark green. Eso lo que nos llevó es a encontrar que había un público objetivo, y esa es una de las reflexiones que tenemos que tener. Indudablemente está habiendo un cambio en las apetencias y en los requisitos que nos están pidiendo a las entidades financieras, a los asset managers, cada vez más los clientes que nos depositan o activan con nosotros una cuenta de gestión para que gestionemos sus inversiones. Y lo que estamos viendo es que los clientes lo demandan. Y cuando hay una demanda, esto funciona o bien liderando y ofreciendo de antemano una oportunidad, o yendo a la saga y siguiendo de alguna forma la estela que te van marcando los clientes. Nosotros quisimos liderar, y eso fue por lo que empezamos a sacar los fondos líquidos de impacto. Creo que la normativa fue claramente un acelerador en el caso de las inversiones, pero también la demanda creciente de un tipo de inversor que se preocupaba de unas cosas y que ahora se preocupa de otras, y eso lo tenemos que ver y que tenemos que escuchar a los clientes, porque al final, en el caso de las inversiones, el patrimonio es suyo, no lo olvidemos, tenemos un deber fiduciario con ellos. Creo que fue lo que fue el éxito, yo diría, de la inversión de impacto en CaixaBank. Y por otro lado, por último, cuando haces el reporte de impacto al terminar el año, hablaba Daniel un poco de cuáles eran los condicionantes. Yo creo que una de las cosas que cambia radicalmente del modelo tradicional de la rentabilidad-riesgo, del binomio rentabilidad-riesgo, al trinomio rentabilidad-riesgo-impacto, es la forma en la que esto se lo cuentas al cliente. Tradicionalmente informamos de una línea que es el activo, el patrimonio que tiene y la rentabilidad, pérdida que tiene, positiva o negativa, esa línea. Esto cambia y tiene que cambiar. La forma de explicar la inversión de impacto, es cierto que ya con los criterios ESG ha cambiado, pero cuando vas a ese artículo 9, en el caso de la legislación europea, o en el caso de impacto que estamos hablando, la forma de acercarte al cliente y de contárselo al cliente es totalmente distinta. Creo que ahí está uno de los valores añadidos que tiene la inversión de impacto, porque yo defiendo que es rentable. Lo que tienes que entender es por qué es rentable, porque muchas veces esa rentabilidad no solo viene basado en el número porcentual al final de la línea,
sino con el desglose de esa inversión, con cómo estás llegando, o bien, como decía antes, al planeta o a las personas. Porque eso, para este cliente que nos está demandando estas inversiones, es importante. Por lo tanto, yo diría que el éxito ha estado y ha sido casi una retroalimentación al lanzar estos productos, al alcanzar al cliente final y contarle lo que estábamos haciendo, y luego al tener feedback de ese cliente de cómo estaba entendiendo las inversiones de impacto. Porque si queremos escalar impacto, que no se quede en el mundo de la filantropía, que no se quede en el mundo de la startup, tenemos que seducir a los grandes fondos de inversión, y ahora hablo fuera de CaixaBank y hablo del entorno de los asset managers, para que cada vez más se vayan acercando a una lectura de impacto dentro de sus inversiones, que tiene todo el sentido, porque desde aquí defendemos, tanto de Speinab como CaixaBank, que el modelo tradicional de obtener rentabilidad solo mirando el riesgo y no mirando el impacto negativo que puede tener en el planeta o en las personas, no es viable. No es algo que pueda perdurar en el futuro. Perfecto, me encanta. Sí, es súper importante ese tema de poder darle esa visibilidad al impacto como debe ser, ¿verdad? Que no solo sea esa externalidad, ¿verdad? Que se ignora totalmente. Ese es un paso importantísimo. Y mencionaste el tema de la regulación, ¿verdad? Que en muchos de nuestros países aún esa parte está atrasada. Nosotros desde la Plataforma de Inversión de Impacto Centroamericana hicimos un estudio de cuál es esa regulación que aplica en Centroamérica a estos temas. Ahora les podemos pasar por el chat ese vínculo por si quieren acceder a esa información. Sin duda no hay nada que nos obligue todavía, pero viene, ¿verdad? Y eso no lo vamos a escapar. Entonces, poder liderar en estos espacios tiene muchísimas ventajas, sin duda, y excelente ejemplo este que nos das, Juan Bernal. Vamos con una más, y ya lo han mencionado un poco, pero Juan, quería preguntarte si tenés otros ejemplos de experiencias exitosas en inversión de impacto que te parece relevante compartir en este espacio. Bueno, y ahora dejarme que me quite un poco el gorro CaixaBank y me ponga el de presidente de Speinab, porque creo que también hay que darle su espacio. Creo que uno de los éxitos que yo creo que tiene la inversión de impacto es precisamente que alrededor del GSG, como comentabais al principio, de qué es lo que nos une a muchas de las personas que estamos conectadas, tiene que ver con que, primero, con que es voluntario. Adherirse a este movimiento es un movimiento voluntario que se genera y que realiza un análisis muy potente del ecosistema del país y se marca metas. Yo creo que ese es uno de los grandes éxitos del NAP, de este movimiento asociativo. Por un lado, apolítico, por otro lado, transversal y por otro lado, multisectorial. Creo que cuando de verdad eres capaz de aglutinar en un entorno actores, como decía, que cuando uno llega desde el sector financiero le ven un poco como un extraño, pero cuando empiezas a trabajar con metas comunes, cuando te remangas y dices, esto es hacia lo que tenemos que remar, da igual que seas una pyme. Por cierto, el 99% de las empresas españolas son pymes, solo el 1% son grandes corporaciones. Sepamos dónde también nos tenemos que dirigir, como bien decía Vanessa. Creo que esto, cuando te juntas en un ecosistema, actores tan diversos, con una meta común, es cuando se vuelve algo tremendamente potente, tremendamente potente. Ahí deciros que yo creo que uno de los grandes éxitos que estoy viendo es precisamente el movimiento asociativo alrededor del NAP. Segundo, es el aprendizaje. Creo que es importante, bien seas una entidad financiera o una pyme, este ecosistema, una de las grandes defensas que pone encima de la mesa y que aporta es aprendizaje. Creo que todos, por mucho que llevemos
unos años, como puede ser el NAP español, que entró en el 2019, o el NAP de México, que lleva bastante más tiempo, que tuve la oportunidad de estar con ellos en octubre en Ciudad de México. La realidad es que el que más lleva en esto 15, 18 años, 20 años, ese es el gran pionero, cuando las inversiones financieras pues podemos retrasarnos 150 años hacia atrás y ya existían. Por tanto, creo que todos estamos aprendiendo. En ese aprendizaje es importante que lo que vamos aprendiendo, cada una de las entidades lo pongamos en común, porque es tarea que facilita al que viene después. Por eso, a las entidades financieras que están conectadas, a aquellas que pueden llegar a escucharnos, es importante que estos movimientos asociativos también son para nosotros las instituciones financieras, para aportar, pero también para aprender, no lo olvidemos. Creo que eso es importante. Creo que los otros éxitos que yo pondría encima de la mesa tienen que ver con aquello que fusiona lo público y lo privado. Históricamente, si vemos los movimientos, pues son muy de carácter o bien muy privado porque empiezan con el mundo de la filantropía privada, o bien con el mundo fundacional y las startups que necesitan canalizar flujos de patrimonio hacia esas nuevas necesidades, o bien movimientos muy escorados hacia el lado público, donde desde el sector público ponen herramientas como los contratos de pago por resultados o instrumentos similares a disposición de entidades que lo necesitan. Yo creo que el otro éxito que tenemos que darnos en los NAPs es precisamente al haber sido capaces de juntar esos dos mundos. La unión de lo público-privado es el éxito, y Vanessa lo comentaba. Cuando tú eres capaz de juntar patrimonio privado con el patrimonio público que asume tramos de primera pérdida, que asume guía técnica, que asume capacidad de asumir esas primeras tramos de mayor riesgo para el inversor, que reducen el riesgo para el inversor que entra nuevo en la inversión de impacto, creo que ahí es donde consigues, por un lado, éxito en el instrumento, pero sobre todo porque eres capaz de multiplicar por muchas veces el capital que se pone en circulación para atender esas necesidades que hay en la sociedad. Y ahí es donde está, yo creo, también la otra fórmula del éxito, con lo cual yo creo que esas tres que mencionaba, y me he salido un poco de las entidades financieras puras o de lo que es CaixaBank, porque creo que esto nos atañe a todo el sector, a todo el ecosistema y también a todos los países, porque la realidad es que unos vayan por delante de otros. Dice un proverbio africano que si quieres llegar rápido, ve solo, pero que si quieres llegar lejos, ve en familia. Y nosotros, aquí, lo que queremos llegar es lejos, no rápido. Excelente, muchísimas gracias. Y sin duda esa parte del aprender juntos y el unir esfuerzos, súper central al trabajo que hacemos también dentro de la plataforma de inversión de impacto centroamericana. Y me encanta también escucharlo como uno de los éxitos y aprendizajes importantes que han tenido ustedes también en España. Vane, ¿qué dirías vos que son algunas de las experiencias exitosas de inversión de impacto que te gustaría resaltar? Gracias. Pues justamente siguiendo lo que acaba de decir Juana, o sea, compartirles la experiencia. En 2015, cuando nos juntábamos los miembros del NAP México, que es nuestro capítulo del GSG, éramos 10 organizaciones más filantrópicas hablando de estos temas y no sabíamos cómo entrar, ¿no? al tema público de gobierno o las otras grandes corporaciones. Para el año pasado, 2022, hicimos una cena donde fue para 100 personas y se quedó gente en lista de espera, ¿no? O sea, el interés ha crecido impresionante. Eso a mí me parece un éxito, y al día siguiente tuvimos la cumbre con 500 asistentes. Entonces, lo que se ha ido construyendo del interés por estos temas es un éxito. Otro tema es un poco en el sentido también de estos temas de colaboración. Los que formamos parte del NAP México, SBX y Citibanamex,
estamos lanzando este año le llamamos un navegador de inversiones sostenibles. Es decir, con financiamiento de Citibanamex, SBX genera, con el apoyo de ANDE, de Value for Women y de INCAE, una plataforma donde los proyectos que son invertibles se pueden registrar, y en esa plataforma, a través de ANDE y Value for Women y el INCAE, hacen el diagnóstico de si realmente eres una empresa con impacto social y ambiental. Y una vez que ya se determina que sí lo eres, vas a aparecer como en un escaparate en este navegador, y esta plataforma la vamos a ofrecer a los inversionistas interesados. Entonces, me parece que esta ya es como la unión justamente de lo que debe financiar la filantropía, lo que debe ser financiado con este tipo de fondos, para darle juego ya a los inversionistas grandes. Y estamos en esta fase apenas piloto, pero me parece que es otro gran éxito. Y otro tema es que en el 2021, en Citibanamex, a partir de nuestra estrategia ESG, dijimos, ¿por qué no la banca corporativa va a invertir $1,200 millones en inversiones sostenibles para esa banca, para la banca de las grandes empresas? Y se estableció una meta que era 2021-2025. Para el 2022 se había cumplido la meta de los $1,200 millones. Es decir, el interés en las corporaciones de recibir este tipo de créditos y convertirse es impresionante. Por lo tanto, ahora la meta es de $1,200 millones anuales de aquí a 2025. Y esas son pues como los grandes pasos que se empiezan a dar, y cómo vemos que esto crece, y que a partir de que ahora somos también más jugadores y muy plurales en nuestro NAV en México, es que vamos detonando todos estos temas, estas alianzas. Lo que nos falta ahora es también sumar más al gobierno, porque ha habido varios intentos, y quiero hablar de una. Si bien no es un fracaso, es ahí un área de oportunidad. Hemos hecho muchos intentos como alianza de generar nuestro primer bono de impacto social en México, o pago por resultados. Hemos hecho 2 grandes esfuerzos, no se ha podido, estamos esperando que se haga, y todo es porque falta el involucramiento del sector de gobierno, y que haya algunos cambios regulatorios que permitan que el gobierno ponga en garantía fondos públicos para el pago por los buenos resultados. Entonces, bueno, este es el panorama que yo tengo como experiencia. Muchas gracias. Gracias, gracias Vanessa. Y sí, sin duda el actor complejo de involucrar, pero que nos permitiría ese escalamiento, ¿verdad? Y la importancia de poder involucrarlo de esa manera. Tenemos unos minutos, quería abrir a preguntas que ustedes tengan. De nuevo, si gustan levantar la mano, incluso pueden comentar también si han tenido una experiencia personal, ¿verdad? Desde sus organizaciones tratando de impulsar estos temas. Me interesaría montones poder escuchar directamente de algunas de las personas también del público. Por mientras van pensando, tenemos unas preguntas aquí en el chat, y las voy a mencionar ambas, pero para que las puedan contestar. La primera de ellas es si, desde la perspectiva de los VCs o fondos de inversión de impacto, ¿en cuánto tiempo buscan retornabilidad de la inversión? Y otra pregunta sobre las bancas de desarrollo, los bancos financiados por el Estado, y su enfoque en las pymes. ¿Cuál es el rol que ven para esa banca de desarrollo para tomar riesgos y generar mercado para otras entidades bancarias privadas? Esas son las 2 preguntas que tenemos hasta ahora. No sé quién les gustaría tomarlas. Yo puedo hablar del tema de la banca de desarrollo, la experiencia mexicana. En México, NAFIN y estos financiadores han tenido ya las estrategias de llegar a mujeres, a temas ambientales, etcétera, pero no lo pueden hacer solos. Entonces lo tienen que hacer forzosamente a través de la banca privada. Y entonces, al principio era como obligar a los bancos a colocar estas líneas de crédito, y claro que el banco, al principio, sin mucha experiencia en la medición del impacto de género
o ambiental, era un poco complicado. Pero a lo largo del tiempo, a partir de estos conocimientos justamente de la fundación y trasladarlos a la parte de negocio de la medición de impacto, se pudo dar resultado a esa colocación que pedía la banca de desarrollo. Ya lo dijo Juan hace un rato, es muy importante, son muy importantes estos fondos, porque estos fondos son los que toman las primeras pérdidas o ante una falla en el pago. Estos fondos, pues tú volteas con Nafin y le dices, no me pagó, y Nafin, asume la pérdida, no el banco. Por lo tanto, es importantísima esta colocación y el banco le ayuda también a pilotear y a decir si hay un modelo de negocio, si es importante para el sector. Por lo tanto, una vez que lo pruebas con fondos de la banca de desarrollo, ya después el banco puede usar sus propios recursos para colocar estos créditos, ya conociendo cuál es el riesgo real. Excelente. Veo una mano levantada. Creo que en el tema de retornabilidad creo que va a variar, ¿verdad? Me imagino que esa parte varía dependiendo del producto, de los montos. Podemos contestar un poco más, pero darle el espacio a Leonardo. Adelante, bienvenido. Gracias. Me presento. Trabajo con un proyecto de USAID, justamente una unidad de transacciones financieras, y trabajamos con la demanda, con las pymes que quieren prepararse para acceder a fondos de impacto. Obviamente es un reto porque muchas veces no están abiertos, no tienen estructuradas claramente sus estrategias de medición de impacto. Entonces, desde la experiencia, tanto en España con Caixa y en México, con Citibanamex, ¿qué tipo de actividades se hacen desde la demanda? ¿Cómo se prepara o se socializa, ¿no? con las pymes? ¿Qué implica la inversión de impacto y cuáles son las ventajas? Perdón, yo estaba en mute. Casi por contestar antes a la que hemos dejado sin contestar. Shannon, lo que yo estoy viendo sobre todo en la parte de fondo de fondos y que estamos viendo de alternativas y productos muy específicos de impacto, no de nuestro propio nombre, sino de terceros a lo largo de Europa, es cierto que varía muchísimo dependiendo del tipo de activo que tengas debajo, de a lo que te dirijas o de la necesidad específica que quieras suplir. Pero si ves de una forma los plain vanilla, los más sencillos, los que más podríamos equiparar a productos más líquidos o productos o alternativos tradicionales, no los veo antes de 7 años, no los veo después de 9, 10 años. Esa es la media que estamos viendo. El entorno 6, 7 los que están en tiempo más avanzado, los 10, 11 los que están un poco más largos de tiempo. Pero el 7 años es un periodo que yo he visto varias veces como target. Eso no significa que sea un hard close y una salida inmediata, porque creo que en este tipo de financiamiento la flexibilidad en la salida es muy importante. No marcar porque puedes estrangular todo el bien que hayas hecho en los años anteriores ante una salida precipitada de capital. Y por la parte que preguntabais, Leonardo, yo creo que a nosotros también nos está ayudando mucho en el caso de cómo ayudar a las pymes a prepararse, precisamente la normativa, la regulación. Porque al igual que hablábamos que para yo invertir desde un fondo en una compañía necesito tener unas métricas que me permitan conocer su estado de salud en esos temas, por dejarme que lo diga así, de medioambientales o sociales. A su vez, tenemos que preparar a la pyme para que ellos, a la empresa, para que ellos puedan reportar de forma que las entidades financieras las podamos incluir en nuestras métricas y podamos hacerlas
accesibles a ese financiamiento, lógicamente, unos parámetros especiales de tipo de interés. Entonces, creo que lo que se está trabajando muy bien por las entidades financieras dentro de la normativa es a ayudar a las empresas que quieren acceder, Vanessa lo comentaba, a ese tipo de financiamiento, a entender qué es lo que ahora es necesario poner en valor, qué métricas tienen que utilizar y cuál es el lenguaje que es necesario para obtener ese financiamiento. Porque no olvidemos, y en el caso europeo se ve claramente, que ahora mismo lo que estamos haciendo es seleccionar aquellas que cumplen esos requisitos, pero cuando estos temas que llegará se vuelvan un commodity y sean la norma, el problema estará en aquel que no haya hecho el recorrido, porque aquel sí tendrá que pagar un tipo de interés para acceder al crédito o sí tendrá que dar un retorno financiero a las inversiones que les lleguen vía participación en el capital o vía entrada si es una cotizada, que claramente serán mucho más exigentes que las que el resto tendrán cuando hayan adoptado esas métricas. Por tanto, lo que ahora estamos ayudando se convertirá en un día en un commodity para las empresas, Leonardo. Y por nuestra parte, nada más rápido decir que nos ha ayudado mucho la alianza. Formamos parte de B Corps o hemos potenciado o apoyado a Empresas B en México. Y a través de Empresas B y también de Pacto Mundial, hemos desde la filantropía, o sea, con fondos filantrópicos, apoyado a que estas dos organizaciones, Pacto Mundial y Empresas B, den capacitaciones a las pymes. Me parece muy importante lo que comenta Leonardo, sí es relevante. En México no hay una regulación para que ya tengas todas estas criterios y certificaciones, pero lo que estamos tratando es de decirles a las pymes, va a venir o vas a poder tener acceso a mejores inversiones cuando tengas una certificación como la de Empresa B. Por lo tanto, te conviene empezarlo de una vez. Entonces, sí lo estamos trabajando. Ahorita, la verdad, con fondos filantrópicos a un nivel pequeño y queremos que esto también crezca, se potencie. Muchísimas gracias, Juan y Vanessa. Estamos sobre la hora. Astrid, lo que quiero escuchar tu pregunta, lo que voy a hacer es cerrar para que los que tengan que irse puedan irse. No sé si Juan y Vanessa tienen un minuto más. Yo puedo quedarme y contestar tu pregunta un minuto, pero sí quería agradecerle muchísimo a Juan Bernal, a Vanessa, a Daniel. También, bueno, de verdad que las experiencias que han tenido y escuchar las trayectorias y todos los aprendizajes ha sido súper útil, de verdad se los agradecemos montones. También agradecerle a Juan Pablo Mancilla, que es el coordinador ejecutivo de la plataforma de la PIC, por haber organizado todo esto y a todos ustedes por habernos acompañado esta mañana. De verdad que es un tema súper importante, nos encanta que lo estén impulsando y estamos acá para ayudarles si en algo podemos en esta trayectoria también que están recorriendo. Entonces, muchísimas gracias. Y Astrid, si querés, adelante, nos puedes hacer la pregunta y los que tengan que irse, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias, Shannon. Bueno, no era una pregunta, era para complementar una pregunta que estaba en el chat en relación al rol de las bancas de desarrollo en Centroamérica. Yo pertenezco al Banco Centroamericano de Integración Económica, que somos la multilateral de Centroamérica y que tenemos pues oficinas presenciales en los países, y nuestro rol en el tema del apoyo a la MIPYME es un rol bastante dinámico que se ha potenciado a partir del año 2020, en que salimos, y ese es un ejemplo también de una iniciativa con alto impacto, que salimos en el marco de la pandemia con una facilidad de apoyo a la MIPYME, que en su momento era para atender la emergencia del COVID. Aunque si bien nosotros ya estábamos atendiendo a la MIPYME siempre de forma intermediada, esto es a través de las instituciones financieras que tienen una línea de crédito con nosotros, que podían optar a los recursos, esta facilidad tuvo cambios relevantes en el componente de crédito, una reducción significativa en la tasa de interés que nosotros estábamos cobrando a las instituciones financieras por una parte. Ampliamos también el plazo
de este tipo de financiamiento para capital de trabajo y para destinos, a fin de que las MIPYMES pudieran también optar por financiamientos para lo que era la reestructuración de deudas. Y al ampliar el plazo tenían una mejora en lo que era su caja. Y aparte tuvimos pues componentes no reembolsables que vinieron no solo dados por los recursos ordinarios del BCIE, sino por fuentes externas. Esa combinación de los recursos de la multilateral con otras fuentes, como lo fueron en su momento Unión Europea, el gobierno alemán a través de KfW, TFC, ICDF Taiwán, permitieron sacar una facilidad con un costo financiero bajo, contar con un componente de garantías parciales de crédito y también asistencia técnica. Es un programa que nosotros iniciamos con $350 millones en julio del 2020, pero tuvimos mucha demanda. Y aquí una de las preguntas era cómo ayudar a crear la demanda, ¿verdad? Era un momento de emergencia y la respuesta de las instituciones financieras en los 7 países del SICA donde estamos fue una alta demanda. Entonces, ya al año 2021 teníamos casi cubierto el 100% de esos 350, por lo que fue ampliado, y el programa colocó en total $600 millones. Nosotros en este momento, dado pues, la respuesta que se tuvo, el banco está negociando para sacar esta segunda fase que ya va a ser para reactivación económica, ¿verdad? Siempre contando con otras fuentes y que pues nosotros tenemos a disposición en los diferentes países a través de las instituciones financieras que tienen una línea con nosotros. Entonces quería dejar ese ejemplo. Excelente. Muchísimas gracias, Astrid, y súper importante ese trabajo y ese programa súper necesario en nuestra región. Muchísimas gracias por compartirlo. Creo que estamos sobre la hora. No sé si tienen algún otro comentario, Vanessa o Juan, y si no, entonces cerrar. De nuevo agradecerles a todos y de verdad un enorme gusto haber compartido con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Shannon. Gracias. Muchas gracias, Gracias, Juan. Gracias, Vane. Gracias, Pablo. Buen día. Chao. Hasta luego, buenos días.